compartir en esta mañana un tema muy importante, sabiendo que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde nos toca prepararnos espiritualmente a cada uno. Quisiera en esta mañana preguntarles de dos acontecimientos. Son todavía proféticos, ¿no? A ver, para que podamos un poco más pensar de la Biblia. ¿Cuál será, hermanos, la diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor? De ese tema hoy vamos a compartir. Diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor, ¿no? Lo que estamos esperando. La iglesia lo que está esperando, ¿no? Entonces, hermanos, a ver, ¿cuándo haya sido, hermanos, la primera venida del Señor? ¿Cuándo vino el Señor a este mundo? ¿O no ha venido todavía? Cuando ha nacido de la María, ¿no? Entonces nosotros podemos llamar la primera venida del Señor. Ahora la iglesia estamos esperando su segunda venida. Pero hoy por la mañana vamos a hablar de rapto más. Rapto es la segunda venida. Y queremos saber cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Y eso queremos saber hoy por la mañana. Porque también es importante que usted, seguramente acá, quizás está aprendiendo domingo tras domingo la palabra del Señor, ¿no? Es importante saber qué es el rapto, qué es la segunda venida del Señor, qué debe hacer la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, es importante. ¿Cuál va a ser primero? ¿El rapto o la segunda venida? Hermanos, vamos a preguntar a las hermanas. Puede que alguien esté pensando de otra manera. ¿Cuál va a ser primero? ¿El rapto o la segunda venida? Todos estamos de acuerdo, primero es el rapto. Ese debe estar, hermanos, en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la iglesia, en este tiempo donde estamos viviendo, donde estamos con vida todavía, hermanos, hay todavía fuerzas, podamos prepararnos entonces para ser partícipe en este acontecimiento que es el rapto. Rapto, hermanos, no está tomado como una primera, segunda, la tercera venida. Rapto, hermanos, va a ser algo instantáneo. Y va a ser cualquier momento. La Biblia, hermanos, acerca del rapto, no nos indica cuándo va a ser el rapto, pero sabemos que el rapto va a ser algo instantáneo, en cualquier momento. Y para ello la iglesia, hermanos, quienes componemos, debemos estar preparados espiritualmente. No nos descuidemos, hermanos y hermanas. Para mí, hermanos, lo más importante para la iglesia es ser partícipe en este evento. Los que están, hermanos, espiritualmente preparados, nacidos de nuevo, consagrados al Señor, serán partícipes en este acontecimiento. Y también qué triste, muchos no participaron en ese acontecimiento. Solamente, hermanos, en esta mañana, cada uno de nosotros sabemos de nuestras vidas. Yo cómo estoy perseverando en este camino estrecho. Cómo estoy espiritualmente. Dice, podamos vernos, hermanos, cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿De verdad has nacido de nuevo?
¿De verdad somos perdonados de nuestros pecados? Ese debe hacerse la pregunta a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser partícipe en este evento que es el rapto. Rapto va a ser algo instantáneo, hermanos. De aquí de la tierra a los cielos. Va a ser un movimiento, un traslado, ¿no es cierto? Es lo que nos dice. El Señor en este acontecimiento, su pisada no va a ser aquí a la tierra. Jesús no va a pisar en la segunda, pero en el rapto, aquí a la tierra. ¿Dónde va a ser entonces el rapto? El encuentro en los cielos, en el aire. Jesús no va a pisar acá, hermanos, en el rapto. En el rapto, escuchen, hermanos, no todos los ojos verán a Jesús. No todos vamos a ver, hermanos, en el rapto a Jesús. Solo verán los que están preparados. Los que están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Aquellos que han nacido de nuevo, esos sus oídos escucharán, hermanos. Pero los que se han descuidado, como los 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Así que en este tiempo la iglesia parece. Es como la mitad estaría preparado y la mitad está en un descuido. Mire, hermanos, así honestamente, de este lugar, es muy difícil obligarles, es muy difícil ordenarles, en otras palabras. Conocer, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, es ser partícipe de este evento que es el rapto, es el libre albedrío. De ninguna manera el Señor, quienes estamos en este lugar, no nos está obligando a que nosotros podamos obligar desde este lugar santo del Señor. Cada uno tenemos que entonces prepararnos. Sabemos que el Jesús va a venir en el rapto. Él va a venir. Sabemos cuando Jesucristo vino en la primera venida, muchos de los judíos no han querido aceptar a su maestro, a su Salvador. Montado en un asno, se presentó al pueblo de Israel el Salvador, Jesucristo, y no le aceptaron. En esta vez, nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida no va a venir montado en un asno. ¿Cómo va a venir en la segunda venida? Montado en un caballo blanco, con un poder, hermanos, con un poder tremendo, hermanos, para poder destruir al anticristo. Pero en la primera venida era manso y humilde. Por eso estaba montado sobre un asno. Pero no le aceptaron. Así también en este tiempo, en la segunda venida, el Señor va a venir montado en un caballo blanco, pero ya con un poder y gloria. Muy diferente, hermanos. Pero en esta mañana nosotros vamos a hablar del rapto primero. Rapto va a ser algo instantáneo, estimados hermanos. Acá dice, los que se aferran al punto de vista en un rapto que se diferencia de la segunda venida de Cristo. Para ello, hermanos, dice estos puntos, yo quiero que usted tome, no vea todavía la lectura de la palabra. ¿Cuál será la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo? Ese punto vamos a tocar, hermanos, en esta mañana. No vamos a salir otros puntos. Primera diferencia.
rapto con la segunda venida. El rapto, los creyentes se encontrarán con Cristo en el aire. En el rapto, repito, en el rapto, los creyentes. ¿Y quiénes son esos creyentes, hermanos? Nosotros. Se encontrarán con Cristo en el aire. ¿Quién dice esto? La Biblia, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 17. Segunda venida. Los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Estamos viendo la diferencia, el rapto de la segunda venida. En la segunda venida, los creyentes, igual está hablando de los creyentes, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Los creyentes en el rapto, ¿dónde van a encontrarse? En el aire. Ese dice, repito una vez más, en el rapto, los creyentes se encontrarán con Cristo en el aire. No aquí en la tierra, en el aire vamos a encontrarnos. Pero en la segunda venida, los creyentes regresan con el Señor a la tierra. Aquí, a la tierra van a retornar con los creyentes, con los santos, ¿no? Aquí a la tierra, en donde dice, Juan amado ha visto en la visión, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 4. Ahí está la otra diferencia. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14, no es 4, 14. Hay una primera diferencia. Segunda diferencia entre el rapto y la segunda venida. Una segunda diferencia es, el rapto es un evento que puede suceder en cualquier momento. Tome estas palabras. El rapto es un evento que puede suceder en cualquier momento. Cualquier momento. ¿Ese quién dice? Igual apóstol Pablo. Si usted está tomando apuntes, está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios, capítulo 15, 50. También Pablo igual dice 15, 50. En 1 Tesalonicenses 5, 22, igual dice, habla de este evento. Su diferencia, la segunda venida tendrá lugar claramente al final de una tribulación de los 7 años. Mira, hay una diferencia en lo que estamos viendo. El rapto va a ser cualquier momento, no se sabe, pero la segunda venida se sabe. ¿Por qué se sabe? Después de los 7 años de tribulación. Ya está predicho. Se termina la segunda parte de la tribulación, termina inmediatamente la segunda venida de Cristo, donde retornarán los creyentes aquí a la tierra. ¿Está claro, hermanos? Es la diferencia. Cualquier momento en el rapto, pero después de los 7 años de tribulación, aquí va a ser otra segunda venida, la segunda venida de Cristo. Entonces está claro, hermanos, de los 7 años de tribulación. Mientras en esos 7 años, cuando van a pasar acá, hermanos, la iglesia, repito una vez más, estamos enseñados, la iglesia no vamos a estar acá durante 7 años. ¿Dónde vamos a estar, hermano Fernando? Arriba, con el Señor. 7 años arriba nosotros. Mientras aquí va a pasar cosas horribles. Se terminan los 7 años
entonces el Señor viene aquí a la tierra, después de los 7 años. Entonces está claro en ese lugar, donde nos dice igual el libro de Apocalipsis, en el 19. Tercera diferencia, hermanos. Estamos viendo las diferencias para que usted se dé cuenta también, para que usted hable a la familia, para que podamos hablar a nuestros hijos, hablar a nuestros hermanos nuevos que nos están visitando, cómo va a ser el rapto y cuál es la segunda venida. Estamos viendo en esta mañana diferencias. La tercera diferencia, que los creyentes en el rapto, ¿no? En el rapto, los creyentes serán removidos de la tierra en el rapto antes de ser juzgados. Los creyentes serán movidos. ¿De dónde? De aquí de la tierra, donde vivimos actualmente. De esta tierra nos van a mover. ¿A dónde nos van a llevar? Arriba. Es el rapto. Movidos antes de ser juzgados. Todavía no estamos entrando, no vamos a ser todavía, no va a haber todavía en el trono nada todavía. Esa es la tercera diferencia. Los creyentes serán movidos de la tierra. La iglesia, entonces, los que estamos aquí en la tierra, seremos movidos a los cielos antes de ser juzgados. Es igual dice Pablo. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. También habla en el capítulo 5, el mismo libro, versículo 9. No sé si estoy repitiendo rápido, ¿no? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. El mismo libro, capítulo 5, versículo 9. Su diferencia. En la segunda venida, los incrédulos experimentarán juicio. Entonces, en la segunda venida, los que van a quedarse del rapto, aquellos que no han participado en el rapto, en ese evento, y entonces serán, hermanos, experimentados al juicio. Qué triste va a ser, hermanos, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 40 a 41. Ahí usted puede leer en la casa. Estamos viendo las diferencias. La cuarta diferencia, en el rapto será instantáneo y secreto. Instantáneo y secreto. ¿Quién dice? Igual apóstol Pablo. Usted lea 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 a 55. Va a ser instantáneo y secreto. La segunda venida, su diferencia, será visible. Escuchen, hermanos, su diferencia, en la cuarta diferencia, la segunda venida del Señor será visible para todos. ¿Qué nos indica? Todo ojo del hombre verán descender el cielo montado en un caballo con su espada, con gran poder, hermanos. Todo ojo va a ver, hermanos, la segunda venida. Pero en el rapto es instantáneo, es secreto. Ahí no va a haber, hermanos, esa diferencia. No todo el ojo del hombre va a ver en el rapto, hermanos, no todos. Pero la segunda venida, todo ojo verá al Señor. ¿Quién nos confirma? Igual está en el Evangelio Juan, capítulo 24, versículo 29 a 31. Usted va a leer en la casa. Esa es la diferencia, hermanos, lo que va a haber rapto entre la segunda venida del Señor. Y otro podamos, la quinta diferencia, cuando ya estamos terminando. El rapto va a ser, hermanos,
antes de la tribulación. Ese tenemos que saber, hermanos. Antes que entremos a la época de gran tribulación, va a acontecer este evento, hermanos. Antes de entrar a la tribulación, a los 7 años. De la segunda venida, después de la gran tribulación. Hace rato también hemos mencionado. Esas diferencias, hermanos, para que el pueblo, la iglesia, nos demos cuenta. El rapto, entonces, en un resumen, antes de la gran tribulación. La segunda venida, después de la gran tribulación. Estimados hermanos, eso es lo que nos confirma la palabra del Señor. En aquellos tiempos, la venida del Señor estaba profetizada. Esas profecías aparecen en el Antiguo Testamento. A ver, podamos buscarnos, hermanos, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho. Dice, alégrate mucho. Hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgado sobre un asno, sobre un polillo, hijo de asna. Ese ya estaba profetizado, hermanos, en el Antiguo Testamento con el profeta Zacarías. Y entonces, hermanos, no hay dónde, hermanos, perdernos. La Biblia está, hermanos, trazando cómo era, hermanos, desde aquellos tiempos. Ya han profetizado, hermanos, cómo Él tenía que venir a este mundo. Ahí dice, humilde, cabalgado sobre un asno, sobre un polillo de hijo de asna. Ese ya estaba profetizado, hermanos. Ahora, hermanos, en el Apocalipsis, vayamos, hermanos, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, 11 hacia adelante, 11 a 16. Dice la palabra. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y él que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, si él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese estamos viendo, hermanos, la segunda venida. Así el Señor se va a manifestarse, estimados hermanos. Y entonces a nosotros, en este tiempo donde estamos viviendo, hermanos, ¿qué nos toca?
Usted lo que has hecho apuntes, lea en la casa ese versículo, porque nos va a faltar, hermanos, para dar lectura. Ese dice la palabra del Señor. En un resumen, hermanos, yo quisiera en esta mañana, yo como siervo del Señor, viendo esas palabras y viendo la iglesia actual, quienes componemos los creyentes del Señor, parece que nos falta algo. Y tenemos que, hermanos, en esta mañana, preguntarnos, ¿de verdad usted, hermana, hermano, has nacido de nuevo? ¿Eres consagrado al Señor? ¿Somos fiel a Dios? ¿Somos obedientes a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cómo, hermanos, estamos en este tiempo? Yo quisiera, hermanos, en esta mañana, en la iglesia, hermanos, a ver, escuchen. Con esto no quiero ofender a nadie, se nos dice la palabra. En la iglesia donde estamos llamados creyentes del Señor, dentro de la congregación, dice la palabra, yo no digo yo, no es el pastor ni nadie. En la iglesia, hermanos, habría como 3 tipos o clases de personas creyentes. ¿A quién decimos el hombre natural? Al quien no conoce. El hombre natural, hermanos, es aquel que no conoce a Dios, que no es nacido de nuevo, no es consagrado al Señor, no conoce a Dios. Un hombre perdido que está en la calle, que no conoce. Ese se llama el hombre natural. A este hombre natural, hermanos, yo no puedo exigir, yo no puedo dar órdenes a este hombre natural, porque no conoce a Dios. Pero 2 grupos es importante. Segundo, hay un hombre, dice, carnal dentro de la congregación. Hay creyentes carnales. También dentro de la congregación, dice la palabra, hay creyentes. ¿Qué falta? ¿Qué clase de creyentes más hay? Creyentes espirituales. Esto no podamos ocultar, hermanos. Para nosotros es importante ver 2 grupos: el hombre carnal y el hombre espiritual. Eso nos toca. El hombre natural está fuera de la iglesia. Pero sí nos toca ver el hombre carnal. ¿Quién es esto? No es natural, es carnal, dice la palabra. Pablo dice, es carnal. Es cristiano, ya tiene nombre, es cristiano, que vive una vida de derrota. El cristiano carnal vive y tiene una vida de derrota, porque trata de vivir la vida cristiana por sus propios medios. Estamos hablando del hombre carnal, ¿no? Del creyente carnal. Por sus propios esfuerzos, medios o conceptos propios. Es el que trata de alimentarse de la vid
mediante sus propios esfuerzos, sin dejar que sea la vid la que se suministre el alimento. En otras palabras, es creyente, hermanos. Ya es llamado cristiano. Este creyente carnal, hermanos, está en el libro de Corintios, vamos a leer, hermanos. Sabe la palabra de Dios. Sabe. Y por eso también es llamado creyente cristiano. Y si donde podamos ver, a ver, para ello buscaremos, hermanos, para ganar el tiempo, libro de Primera Corintios. Primera Corintios, capítulo 3. Vamos a buscarlos, el libro de Primera Corintios, capítulo 3. ¿Ya se ha encontrado? Versículo 1 hacia adelante dice la palabra. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quién dice esta palabra? Apóstol Pablo. A los Corintios. No puedo, dice, hablar yo como a los espirituales, sino como a carnales, como a niños. Apóstol Pablo, hermanos, a los Corintios. Ese es, hermanos, el creyente carnal. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Entonces este creyente carnal no es capaz. Y en otras palabras, no está preparado para el rapto. Así hablemos directo. No es capaz de ser partícipe para este evento que es el rapto. Sigue siendo niño. No hay madurez espiritual en su vida. No madura. Sigue siendo niño. Si de este lugar, si yo, hermanos, en esta mañana utilizaría, mire, quizás un mensaje tan fuerte que a muchos, hermanos, se les va a lastimarles. Y muchos saldrán heridos. No van a poder soportar, porque son niños todavía. Y apóstol Pablo se dijo en el Corinto. Yo no puedo, dice, hablar como a espirituales. Porque no están capaces. No están todavía maduros. Y nosotros refutamos, ¿no es cierto? Ustedes, dice, ya deberían ser maestros. ¿Hasta cuándo, dice? Yo voy a estar trayendo leche. Hermanos, ¿a quién serían estas palabras? Estas palabras eran para los corintios en aquellos tiempos, cuando estaba predicando el Pablo, cuando estaba visitando a la iglesia Corinto. Esta palabra no se cambia. Esta palabra también es para nosotros en este tiempo. Es como para la iglesia Los Andes B. Esta palabra es para nosotros. ¿Y qué más dice? No son capaces. Ni sois capaces todavía. Dice Pablo a los Corintios. Porque aún sois carnales. Directo le dijo el Pablo, son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire, hermanos, todavía
este creyente carnal todavía no es maduro. ¿Habrá así, hermanos, dentro de esa iglesia los antes de? Entonces, hermanos, cada uno en esta mañana podamos evaluarnos. Yo, ¿qué clase de creyente soy? Ahorita vamos a ver sus obras. Este creyente carnal, ¿qué hace para identificar? ¿Qué hace este creyente, hermanos? El carnal. Dice la palabra en la Biblia. ¿Cómo podamos ver, hermanos? O cómo él mismo puede verse si es espiritual o carnal. ¿Cómo vive, hermanos, aquí en la iglesia? ¿Cómo vive en la casa, en el trabajo, en la calle, en su trabajo? ¿Y cómo se puede ver este hombre carnal? Que no es capaz, que no ha madurado, ¿verdad? Veréis por sus frutos. Y podamos ver por nuestros frutos, hermanos, por nuestros frutos. No siendo que yo soy mejor, yo también debo en esta mañana examinarme, ¿no? ¿Y cuáles son esos frutos de este creyente carnal? Inmoralidad sexual, impurezas, idolatría. Todavía este creyente puede manejar hechicerías, enemistades, quizás está completo en la casa, en la zona donde vive, en el trabajo, enemistades, pleitos, celos, iras en su corazón, contiendas, herejías, disensiones, envidias. Este creyente carnal todavía puede envidiarse, puede tener todavía envidia, el creyente carnal. Borracheras. Quizá este creyente todavía hay momentos en su cumpleaños, en alguna fiesta, en algún acontecimiento, todavía está aplicando la bebida y está emborrachándose. Hay momentos también, hermanos, deja también. Y a la iglesia puede llegar como no hubiese pasado nada. Porque esta semana, hermanos, cuando ha pasado esta semana, hablaremos, nadie nos ve. No tenemos cámaras, hermanos, para ver a ver cómo estamos viviendo. ¿Alguien ha visto yo cómo he pasado esta semana? ¿Alguien me puede indicar, pastor, usted estaba así caminando, te he visto aquí en Avenida Montes, o aquí en el San Francisco, o en el Alto? No hay, hermanos. Nadie entre nosotros, el pastor no puede ver el maestro, pero hay uno que nos está viendo, es nuestro Dios. Y Él está vigilándonos, hermanos, día y noche. Ni un momento, hermanos, podamos, hermanos, escondernos de Él. Y entonces, esas son las obras de un creyente carnal. Orgías, dice todavía. Usted va a leer, hermanos, ese está en el 1 Corintios, ¿no es cierto? El capítulo 11. Usted va a leer, hermanos, también habla en el libro de Romanos, ¿no? Entonces, estimados hermanas, hermanos, en Gálatas, anótate capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahí está, hermanos, las obras del creyente carnal. Gálatas también es del Pablo. Pablo ha escrito este libro de Gálatas, también a los Gálatas igual le ha exhortado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 21, se va a ver las obras del hombre carnal. Y entonces, hermanos, si nosotros estaremos viviendo así, con esas obras, hermanos, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil si el Señor en esta noche o mañana por la noche viene el rapto, porque es cualquier momento, es instantáneo, no se sabe, hermanos, cualquier rato puede acontecer este evento. Si este rapto, hermanos, no se encontraran en esa condición que yo estoy viviendo como creyente carnal,
todavía tengo envidias, todavía estoy en la borrachera, en las mentiras, en las enemistades, en los prietos, en la impureza, en la corrupción. Yo no seré capaz, hermanos, de ser partícipe de este rapto. No he madurado todavía. Yo sigo siendo niño. Todavía me estoy enojando. Estoy contra mi prójimo todavía. Me enojo. Tengo envidias. Y entonces, este es el creyente carnal. Ahora rápidamente vamos al creyente espiritual. ¿Quién es el creyente espiritual, hermanos? Creyente espiritual. Es el cristiano que es dirigido, facultado y habilitado por el Espíritu Santo. Esta palabra es el que realmente nos conmueve. El creyente cristiano es el dirigido, facultado, esta palabra, anótese, facultado y habilitado. Estamos habilitados. Nos faculta, hermanos, nuestras obras del Espíritu Santo. Y estamos habilitados para ser partícipes de ese evento que es el rapto. ¿Y cuáles son sus obras, hermanos, de este creyente espiritual? Para ello vamos a buscarnos, ahí mismo está en el libro de Primera Corintios, capítulo 2, versículo 15. Vamos al mismo capítulo, versículo 15 dice. Ahí mismo está. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Juzgado de nadie. Un creyente quizá pueda ser modelo. Quizá hasta intachable. Nadie poder señalar con dedo, porque está facultado, está habilitado por el Espíritu Santo. Y acá dice eso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Estos creyentes espirituales han madurado. Ya no son niños, ya son capaces de poder discernir, son capaces de poder soportar, hermanos, los flechazos, porque está facultado por el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son sus obras? Ahora veremos también, hermanos. Es lo contrario, hermanos, de este hombre espiritual. Este hombre espiritual, hermanos, es muy diferente. Podamos ver, hermanos, las obras o los frutos del hombre espiritual. Y este hombre espiritual, ¿qué tiene en su corazón? Porque tiene la mente de Cristo. Es habilitado y facultado. En su corazón tiene amor. Palabra amor. Tiene amor. Este creyente espiritual tiene gozo. Gozo. Está feliz. No va a estar triste. Pase lo que pase. Aunque ha perdido uno de sus miembros de la familia, va a estar sigue feliz. Porque tiene en su corazón un gozo.
tiene paz. Y en su corazón de este creyente espiritual tiene paz, ¿no es cierto? Hay esa paz. Ya no existen envidias. Y ya no vamos a evitarnos de tener pleitos. Tiene paciencia. Tiene paciencia de soportar. Benignidad. Es benigno. Tiene bondad en su corazón. Es mansedumbre en su corazón. Es humilde y manso. Temblanza. Y estas son las obras del creyente espiritual. Y este creyente espiritual está habilitado para ser partícipes en el rapto. En una conclusión, a la iglesia de hoy, a la iglesia actual, nos toca esperar el rapto primero, porque va a ser antes de la gran tribulación, instantáneo, secreto, cualquier momento. Parece debe estar preparado el creyente espiritual. Estimados hermanos, en esta mañana, de estos dos grupos, ¿a cuál grupo usted puede considerarse, poner tu nombre? Yo estoy en este grupo. Yo soy espiritual. Yo todavía soy niño. Yo todavía soy un creyente carnal todavía. Tengo todavía esas envidias. O yo soy niño todavía. No soy capaz todavía. ¿Quién en esta mañana puede poner los nombres? Yo, ¿a cuál grupo, hermanos, pertenecemos? Si de verdad nosotros estamos listos, esperando el rapto y ese evento instantáneo, ¿o qué nos falta en esta mañana? Y nosotros podamos vernos en nuestras obras, hermanos. En el fruto del Espíritu Santo podamos ver, podamos calificar, yo cómo soy, de verdad tengo amor, de verdad tengo paz, bondad, la pureza, mansedumbre. Hermanos, si estamos así, hemos llegado, nos hemos consagrado al Señor, tenemos que mantener. Por eso es la lema de nuestra institución. Seguid la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces, hermanos, tenemos que mantener esta pureza hasta el día del rapto, hermanos, porque estamos habilitados, faculta, hermanos, nadie sino el Espíritu Santo. En ese día nadie nos va a poder juzgar. Estimados hermanos, en esa manera yo, por el amor del Señor, si algo nos falta, ¿por qué no podamos acudir a Dios, Señor? Yo sigo siendo niño. No soy capaz todavía, Señor. Ahora si somos capaces, hermanos, ya listo. Damos gracias a Dios, Señor, muchas gracias. Esto no ha sido por mi fuerza, no ha sido por mi propio esfuerzo, por mi propio conocimiento. Señor, a través de tu obra del Espíritu Santo, he sido habilitado, facultado, sellado con el Espíritu Santo. En esta mañana, hermanos, que Dios los bendiga. Solo quiero hablar estas palabras y podamos proceder, hermanos, podamos acudir, ir, como en aquellos días, hermanos. Tú en esta mañana no puedes ponerte triste. Tenemos todavía, hermanos, esa oportunidad en esta mañana. Dice a Dios, Señor, yo esta clase de hombre soy todavía. Y Dios en este lugar está atento, escuchar con sus oídos. Y Él está atento, hermanos, en esta mañana, con sus ojos mirándonos. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a orar. Vamos a acercarnos al Señor. Que Dios en esta mañana nos bendiga, amados hermanas y hermanos. Y aquellos que nos están viendo,
quizá desde fuera de esta iglesia, quizá otros hermanos en otros países y en otros lugares de esa ciudad nos están viendo, o aquellos que han escuchado este mensaje, y este mensaje, hermanos, puede llegar a otros lugares lejanos. El mensaje del Señor no tiene fronteras, hermanos, puede traspasar. Así que Dios en esta mañana nos bendiga grandemente a cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Dios bendiga.